Hola, buenos días. Un saludo muy especial para toda esa querida audiencia. Este programa se llama Conversando, con un lenguaje único desde el corazón. Quien les habla, Nelson Pava. Hoy tenemos un tema súper interesante: cómo mejorar tus finanzas personales. Y para eso nos acompaña una maravillosa invitada. Ella es de Costa Rica, de ese hermoso país tico. Realizó estudios en administración de negocios, con especialización de banca y finanzas, con experiencia por más de 25 años. Ha ejercido como asesora de inversiones, es mentora de conciencia financiera. Tenemos el gusto de saludar a nuestra invitada. Está con nosotros, Adriana Herrera. Hola Adriana, ¿cómo estás? Hola Nelson, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días y bueno, súper agradecida y encantada de estar aquí en tu programa conversando con un lenguaje desde el corazón. Me encanta mucho el eslogan, así que muchísimas gracias y pues agradezco enormemente pues a tu audiencia, a toda tu comunidad que va a estar escuchando esta conversación tan amena, así que muchísimas gracias por la invitación, de verdad que sí. Es un placer tenerte con nosotros en el día de hoy, Adriana. Mira, qué tema tan importante como son las finanzas. Va a estar la especialista, la experta en este tema, con la cual vamos a aclarar, a tener unos conceptos más claros acerca de ese tema tan importante como son las finanzas personales. Bueno, Adriana, antes de entrar en el tema, cuéntanos un poquito. ¿Tú estás en qué ciudad? ¿Estás en San José? Estoy en San José, que es la capital de Costa Rica, así es. Bueno, tú vas a ser la embajadora de este día, embajadora de Costa Rica, ese hermoso país. Se destaca por su impresionante biodiversidad, por el turismo, y ojalá pudiéramos estar nosotros allá conociendo esas tierras tan hermosas. Y para entrar en contexto, hay algunas dudas, ¿no? Algunos conceptos que debemos tener en cuenta en este importante tema como son las finanzas personales. Bueno, ¿qué son las finanzas personales y por qué son tan importantes? Bueno, Nelson, las finanzas personales es algo que a ninguno de nosotros nos enseñaron de niños. A nadie le enseñaron finanzas personales desde ni en la escuela ni en el colegio y mucho menos en la universidad. Y las finanzas personales tienen que ver la manera en cómo nosotros manejamos nuestra economía personal, cómo administramos nuestro dinero, cómo organizamos nuestro presupuesto, cómo distribuimos nuestros ingresos y cómo gestionamos los gastos. Eso es básicamente las finanzas personales. Sí, bueno, ahora en la actualidad con una sociedad que le llamamos de consumo, ¿no? En un mundo, digamos, globalizado, digamos Ujú, que nosotros no tenemos esa suficiente cultura para manejar nuestras finanzas o de pronto por las creencias y ese ujú, consumo, digámoslo así, masivo, ¿no? No ujú, sabemos administrar ese dinero. ujú, Entonces, pues, ujú. qué bueno conocer de ti esos tips de cómo podemos nosotros ahorrar y mejorar ese manejo de ese flujo de dinero. Sí, Nelson, acabas de mencionar algo clave, algo muy importante que dijiste en una sociedad de tanto consumo. Y dijiste otra palabra muy crucial y muy importante y clave para mí, que es las creencias. En realidad, Nelson, pues como me preguntaste al puro inicio, las finanzas personales es cómo gestionamos nuestros ingresos y nuestros gastos. Es cómo controlar ese gasto que tenemos y que muchas veces lo que hace es que impide que cumplamos nuestros objetivos personales, pero desde mi óptica va más allá de solamente saber administrar los ingresos y saber gestionar y reducir los gastos. El, Desde mi óptica, vuelvo y repito, la clave en todo este asunto del éxito financiero y cómo alcanzar esa libertad financiera, que al fin y al cabo es lo que todo el mundo desea, es lo que escuchamos muchísimo en redes sociales, que la libertad financiera, la independencia financiera. La clave para lograrlo
no está en el presupuesto que manejes. Por supuesto que es clave, tiene su importancia, tiene su connotación, pero la clave no es solamente tener un buen presupuesto, la clave no es solamente saber distribuir mis ingresos, la clave no es solamente reducir mis gastos y tratar de no consumir demasiado ni pasarme el presupuesto. La clave de por qué las personas no logran sus objetivos financieros es la mentalidad, es esa conexión con su yo interno, con ese poder interno que tenemos todos nosotros, que muy pocas veces se reconoce, se identifica y no logramos alcanzar nuestras metas. ¿Por qué? Porque hay un componente crucial que dijiste que son las creencias. Y ciertamente nosotros tenemos, todos tenemos, vos y yo y toda nuestra audiencia y la comunidad que está aquí presente y que está escuchando este video, todos tenemos creencias. La ley de la vida es la ley de la creencia. Vos tenés sus creencias con respecto al dinero, yo tengo las mías. Y resulta que esas creencias que aprendimos en la infancia, en la escuela, en el barrio donde crecimos, en la economía, en el país, los amigos, y todos, el abuelo, la abuela, todas las personas que escuchamos hablar del dinero, impregnaron en nosotros, en nuestro cerebro, en nuestra forma de pensar, la manera en cómo íbamos a conducir nuestras finanzas. Y eso es crucial y ahí inicia desde los 0 a 7 años. Somos esponjitas. Entonces, esa manera como te enseñaron a vos a manejar el dinero y a mí es determinante hoy en tu éxito financiero y en el mío. Y es lo que pocas personas contemplan a la hora de administrar sus finanzas personales. Y es crucial y es clave porque te voy a dar un ejemplo. Si yo crecí creyendo que el dinero es una manera de discutir de problemas, porque siempre escuché en mi casa discutir sobre el dinero, o yo crecí en un hogar donde siempre el dinero era, entre comillas, la causante que separaba familias, yo crecí creyendo que el dinero, sinónimo, separación de familias, dinero, sinónimo, pleitos, problemas y discusiones. Y va a ser mi forma de adulta de ir a solventar, ir a crear dinero, ir a trabajar, a buscar dinero, a buscar trabajo, a ver la manera en que yo lo genero y lo gestiono. Y eso va a limitarme muchísimo, me va a limitar porque entonces yo tiendo a pensar inconscientemente de que el dinero es sinónimo de problemas. Y entonces cuando yo estoy trabajando y supongamos que ya yo en mi etapa adulta soy exitosa, yo misma me voy a autosabotear porque en mí está muy calado, en mi subconsciente, ha calado de que el dinero es producto de problemas. Y como yo quiero evitar ese problema, yo no quiero eso para mí, en el momento en que yo estoy alcanzando la cúspide del éxito, yo misma me autosaboteo y me caigo. Y entonces mi vida empieza a ser una montaña rusa porque yo inconscientemente yo quiero evitar problemas. Y yo sé que si tengo mucho dinero, voy a tener problemas, va a ser una situación que genere discusiones o para mí va a ser sinónimo de separar familias y yo no quiero eso. Nuestro cerebro lo que hace es protegernos. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta de que por qué yo gano muy bien, pero de repente no me alcanza el dinero o de repente se me va o de repente lo gasto o me endeudo. Y entonces entramos en ese círculo de experiencias desagradables con respecto al dinero y no entendemos por qué no logramos el éxito. No entendemos por qué no logramos ser libres financieramente o nos cuesta tanto, nos da mucho trabajo. Así que este componente que mencionaste de las creencias con respecto al dinero o a las finanzas personales es crucial y determinante para nuestro éxito financiero y es lo primero que tenemos que trabajar. Antes de empezar a crear un presupuesto, distribuir el dinero, lo primero que yo trabajo con mis alumnos en las sesiones y en los cursos y programas es la mentalidad y las emociones, porque esos son los dos componentes cruciales y determinantes para que la persona tenga éxito y logre sus objetivos. Adriana, tú has tocado un punto muy puntual que son las emociones. Hablas de las emociones, esa disposición que debemos tener nosotros. ¿Por qué lo digo? Porque en cuanto a nosotros como seres humanos, pues hay unas emociones muy fuertes y comunes
en la mayoría de las personas. Últimamente, pues, Ujú. genera como frustración, ¿no? Como impotencia, la parte del dinero, lo que tú mencionabas, la parte de las Claro. emociones, la incertidumbre. Ujú, Lo digo yo como colombiano, en el país, pues la falta de oportunidades, la falta de empleo, ¿no? Y eso está enmarcado mucho también en la parte de la educación, digámoslo así. ujú, 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 Entonces, yo te quiero preguntar en ese tema, en ese sentido, eh, para empezar a ahorrar y que es fuerte ese punto de las emociones, ¿cómo podemos manejar las emociones en el tema del ahorro? ujú, ujú. Mira, Nelson, el tema del ahorro y las emociones alrededor del dinero, primero que nada, yo lo que recomiendo siempre es identificar qué es la emoción que te genera a vos el dinero. ¿Qué significa para vos el dinero? ¿Cuál es, si yo te digo a vos en este momento, qué significa para vos el dinero? ¿Cuánto dinero querés tener? ¿Para qué querés tener dinero? ¿Por qué querés tener dinero? Porque lo primero que se nos ocurre, no, es que yo tengo que ahorrar. Ajá, ¿y ahorrar para qué? ¿Y por qué? ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es la intención que le vas a asignar a ese ahorro? Sí, porque es que el tema de las emociones, por ejemplo, si a mí me causa demasiado, te voy a dar mi ejemplo personal, que fue algo que yo también aprendí a superar durante este proceso, que es continuo. El tema de la mentalidad y las emociones es algo continuo que debemos trabajar diariamente. Yo era la compradora compulsiva. A mí el dinero me generaba una emoción de un deseo enorme de como de felicidad. Para mí el dinero era felicidad y yo decía, ok, ahora sí, ya voy a gastar, me voy a comprar esto, aquello, lo otro, lo que yo quería, lo que no me pudieron dar de pequeña. Y entonces me volví compradora compulsiva y tiene también muchísimo que ver con el tema de autoestima, pero no nos vamos a meter por ahí porque si no nos darían aquí las, quién sabe qué horas, ¿verdad? Pero entonces lo más importante es identificar qué emoción me genera a mí el dinero, qué es lo que yo siento con respecto al dinero, porque eso es crucial. Antes de empezar a ahorrar, es preguntarse, ¿yo para qué quiero dinero? ¿Por qué quiero tener dinero? ¿Para qué? Esas tres preguntas son determinantes y una vez que estás claro y has identificado esas tres, las respuestas para esas tres preguntas, yo te diría, ok, ahora sí, ya estás claro para qué quieres tener dinero, por qué quieres dinero, tener dinero y la emoción que te genera, porque esa emoción es la que hay que trabajar también. Y entonces entramos con todo un tema de revisión de creencias, de revisión de gestión de emociones, de cómo lograr que esas emociones no te generen un obstáculo, porque por ejemplo, hay una de las emociones más que es también una herida y es el tema del miedo. Si yo crezco con miedo a que se me acabe el dinero, si yo crezco con un miedo a que no hay tener suficiente dinero, si yo crezco con un miedo a que acumular mucho dinero, muchas cosas, porque si no, siento como que entro en shock porque se va a acabar. El miedo es el peor enemigo que puedes tener a nivel financiero, porque entonces todas tus decisiones y ahorros e inversiones las vas a redirigir con respecto al dinero. Te doy un ejemplo. ¿Te da miedo perder el dinero? Bueno, a todos nos da miedo a perder dinero, pero si yo comprendo mis emociones, entiendo cómo gestionarlas y también conozco mis creencias y mis miedos, yo sé que el perder dinero, el miedo a perder dinero, también viene de una creencia de no ser suficiente con respecto al dinero y no creerme capaz de yo una y otra vez, indistintamente en eso, del país donde yo viva, yo soy capaz con mis habilidades y con mis conocimientos de volver a generar ese dinero. Entonces, yo tomo decisiones de ahorro e inversión totalmente primero informadas, obviamente, porque ahí entra todo el tema de la educación financiera, pero yo le asigno un propósito a ese dinero, está alineado con mis valores y yo estoy clara de que yo no voy a entrar en esa inversión o en ese ahorro con miedo, porque yo me informé, yo estoy clara para qué quiero el dinero, le estoy dando una intención a ese ahorro. Una de las cosas que más hace que las personas fracasen en sus proyectos financieros es porque empiezan a ahorrar, pero no saben por qué, simplemente ahorrar porque me da miedo a no tener suficiente. Pero lo que llega a suceder en el momento es que cuando vas a utilizar ese dinero para pasear o para comprarte el carro o la casa, sucede una emergencia y utilizaste el dinero y ese dinero se perdió y ya no le diste
uso que querías darle, porque que empezaste a ahorrar desde el miedo a no tener suficiente. Entonces esos miedos es de las primeras emociones que trabajamos en los programas, porque si no te va a echar al traste tus ahorros, tus inversiones, vas a tomar malas decisiones financieras, y por eso es que muchas personas fracasan en su proyecto, en su plan financiero. Y entonces, por eso te decía que para mí lo más crucial y lo más importante es trabajar tu mentalidad, tus emociones, para que tus decisiones financieras tengan éxito. De lo contrario, ni por más presupuesto divino, ni por más fondos preciosos que yo genere, que para la emergencia, que para esto, que para lo otro, que para mi largo plazo, que para mi carro, todo, no va a funcionar, porque que estás haciendo tu diversificación de ingresos desde el miedo. Y tus decisiones están basadas en el miedo a no tener, inclusive a tener muchísimo dinero, por lo que te decía, porque crezco con el miedo de que se puede perder todo el dinero, y es generación de problemas, de pleitos y de separación de familias. Entonces es súper importante trabajar esos dos puntos. Trabajar lo que tú dices, porque, bueno, las creencias, esas emociones, esos sentimientos que tú acabas de mencionar, pues son como unos limitantes, ¿no? Lo entiendo así, crean límites. Son limitantes, exacto, exacto. Claro que sí. Uh-huh. Entonces, pues, todas las personas que nos están viendo, hoy tenemos a Adriana Herrera, una experta en finanzas, cómo manejar las finanzas personales. Adriana, puedes enviar un saludo para toda la audiencia querida que nos acompaña en el programa Conversando, y para cómo te pueden contactar para las asesorías, las mentorías contigo. Claro, Nelson, muchísimas gracias. Súper contenta de estar aquí en este espacio, en esta comunidad, y compartiendo con esta hermosa audiencia que sé que está escuchando esto en el mismo momento o inclusive por diferido, pero realmente para mí es un honor y te agradezco muchísimo la invitación. Me encanta estar aquí en este espacio y compartiendo con gente tan hermosa de Colombia. A mí me encanta Colombia, ya he conocido por lo menos dos ciudades, Cartagena y Medellín. Eh, pero el tema de las finanzas personales es mundial. Eso es un tema que nos aplica a todos, indistintamente que vivas en Colombia, que vivas en República Dominicana, en Panamá, en El Salvador, en Estados Unidos, en Costa Rica, en cualquier parte del mundo. Siempre vamos a tener esos temores. Y te voy a decir algo, Nelson, como comunidad latina que tenés acá, nosotros los latinos crecimos con muchas limitantes y muchas creencias limitantes también, con respecto al dinero. Hay un sesgo muy grande con respecto a ese miedo a perder dinero, a no tener suficiente, a creer que yo aquí en Latinoamérica no puedo ser exitosa financieramente, entonces tengo que irme para Estados Unidos o para Europa. Y no, porque si yo llego con la misma, si yo cargo aquí con una valija, una mochila de miedos, me la llevo igual para Europa, me la llevo para Estados Unidos. Yo tengo primero que trabajar esos miedos y esos temores a no tener suficiente dinero, a perder dinero o a tener demasiado dinero. Primero debo trabajar mis creencias. ¿Cómo? Se trabajan con reprogramación con neuroasociaciones, con reprogramación mental, se trabaja muchísimo con afirmaciones. Hay varios métodos que usamos y aplicamos en mis programas y mentorías. Las personas de esta hermosa comunidad me pueden seguir en Instagram a través de Adri Herrera Mentora, o en Facebook también como Adriana Herrera. Adri Herrera, perdón, Adri con Y, Adri Herrera en Facebook. Y Nelson, eso se puede trabajar. Y te cuento, yo descubrí toda esta salve que yo llevaba acá atrás, lo descubrí al término de mis 40. O sea, ya llevaba 4 décadas de estar cargando esa mochila bien pesada. No hay edad para no cambiarlo. Yo he conocido personas que a los 60 años han transformado su forma de pensar. Es una cuestión de disposición. Y el primer paso es identificarlo. Yo ya reconozco que yo tengo algo, y ese ya llevas el 50% ganado. Sí, yo reconozco que hay algo en mí que está haciendo que yo tenga un bloqueo y no me deja avanzar. Y el segundo es disponerme. Y el tercero es el más importante, Nelson: invertir en mí. Yo, antes de hacer la primera inversión en cualquier lado, en una acción, ver acción que compro, que un ETF, que la cuenta de ahorro, no. La primera inversión, y Warren Buffett, que es un crack de las inversiones en Estados Unidos, lo dice: la primera inversión que puedes hacer, y la más importante, la que nunca se devalúa,
es en vos mismo. Se va a capitalizar. Tenés que, si quieres tener éxito financiero, tenés que invertir en vos, tenés que invertir en tu educación financiera, en tu salud mental para que tengas éxito financiero. Bueno, Adriana, nosotros queremos hacerte una pregunta. Dale. Siempre lo que tú acabas de decir, nosotros nos sentimos inseguros, el miedo, el temor al fracaso, pero bueno, en el momento de crear negocio, de emprender un negocio, digamos, ¿qué hay que tener en cuenta? ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta? O sea, en este momento, una sociedad actual de mucho consumo, ¿no? Y globalizado, entonces, Ujú, pues uno piensa, bueno, yo tengo mis ahorros, tengo este dinero, pero lo invierto, ¿cómo lo puedo invertir? O sea, ¿cuáles son las facilidades de inversión, digamos, en ujú, Latinoamérica o en países que están en ese proceso de desarrollo? ujú. Bueno, Nelson, si ya ya has trabajado tu mentalidad, ya has hecho tu inversión en conocer en cómo trabajar tus emociones y tu mentalidad, ahora sí pasa el paso más crucial es dónde voy a poner mi dinero. Yo quiero, ya tengo mis ahorros, ¿dónde empiezo? Va a depender de tu conocimiento en inversión, en eso. Si yo apenas, va a ser mi primera inversión, ya sea que sea empleada o que sea emprendedora o emprendedor, la primera inversión debiera ser en algo que conozcas, en algo que puedas tener la capacidad de explicarle a un niño de 10 años. Y si lo único que yo entiendo es una cuenta de alto valor, o sea, una cuenta bancaria que me genera un poquito más de intereses que lo que me genera una cuenta de ahorros, pues ahí lo meto. Creo, lo automatizo. Yo recomiendo mucho automatizar tus inversiones iniciales. Es decir, yo le pido a mi banco que me debite un monto, perdón, automáticamente o un porcentaje de mis ingresos, especialmente en las personas que generan ingresos por comisiones o emprendedores que tienen altos y bajos con su dinero, ¿sí? Porque hoy generan $1,000, el mes siguiente 5,000, el otro mes 2,500 y así. Entonces, si sos emprendedor o empleado que trabaja por comisiones o recibe comisiones, pues lo mejor es hacer un débito automático, pedirle a tu banco que haga un débito automático de un porcentaje. Y si tenés un salario fijo, un ingreso fijo, puedes establecer la suma, $100, 200, 500, $1,000, y le dices a tu banco que te lo debite automáticamente. Así ya estás facilitando primero tu proceso de no tener que ir a hacerlo vos manualmente, y segundo, la tecnología ahora no lo permite. Si tenés más conocimiento y ya quieres pasar a otro plano, no solamente invertir en una cuenta de alto valor, hacer un certificado de inversión, que también es muy sencillo y ahora las plataformas de los bancos te lo permiten hacer, establecer el certificado a 6 meses plazo, a un año, a tal. De una vez las plataformas bancarias te dicen la tasa de interés, que sí capitalizable, es decir, que no recibir los intereses, sino que ganan intereses sobre intereses y hasta el vencimiento, pues entonces ya ahí sí tocaría informarte más a nivel más profundo sobre inversiones en la bolsa, sobre inversiones en bienes raíces. El principio básico que yo siempre recomiendo es diversificar. No sé, allá en Colombia, Nelson, yo creo que eso es algo mundial, pero aquí en Costa Rica ha habido muy recientemente, hemos experimentado 3 casos de entidades financieras que han generado pérdidas. Una fue unos fondos de inversión de un banco público, la otra fue un puesto perdón, una cooperativa, el otro fue un puesto de bolsa. Y eso que provocó, bueno, y recientemente también una financiera. Entonces, ¿qué provocó eso? A mí me duele mucho ver personas que todos sus ahorros, toda la planilla, pago de la planilla, e inclusive los ahorros propios y los de su familia los metieron en una sola entidad. No diversificaron, todo lo confiaron a una sola entidad. Entonces, el principio fundamental es no tener todos los huevos en una sola canasta. Y eso lo enseñaban y lo sabemos desde los abuelitos. ¿Qué significa eso? Es no tener toda la plata en un solo banco, no tener toda la plata en una sola cuenta. Hay que diversificar. Sí, ese es el principio fundamental. Así sea con una cuenta bancaria, diversificar. Y ya, perdón, para no alargarme mucho, Nelson, cuando ya quieres hacer inversiones en ETFs, en la bolsa de valores, pues ahí sí toca llevar un curso, informarse más de cómo invertir en la bolsa, que no es nada difícil, todos podemos hacerlo desde montos pequeños, no requerís tener sumas muy grandes para invertir, pero toca educarse, toca llevar cursos de cómo hacerlo para hacerlo de una manera inteligente
y que no vayas a perder tu dinero. Bueno, hoy Adriana Herrera con este tema sumamente importante, las finanzas, cómo manejar las finanzas personales. Adriana, este tema tan interesante y tan importante es complejo, hay mucho tema para tratar, espero tenerte nuevamente, ¿no? Para seguir abarcando todos estos temas tan interesantes que comprenden las finanzas. Este Claro. espacio está de puertas abiertas para ti, para cuando tú desees, estás cordialmente invitada. Yo quiero que despidas el programa, este programa que buscamos producir un efecto positivo en cada una de nuestras vidas. Muchas gracias, Nelson. Bueno, y de verdad que primero que nada y nuevamente te lo agradezco muchísimo la invitación, súper contenta de estar acá en esos minutos compartiendo contigo y con tu hermosa comunidad y todas las personas que nos van a escuchar y nos están escuchando. Muchísimas gracias. Yo de verdad que lo que les insto y pues mi invitación es que se preparen financieramente. Es muy doloroso verte, y yo estoy segura que vos allá en tu casa o donde quiera que estés escuchando este video, este audio, estoy segura que no querés perder dinero, pero querés invertir y querés hacer crecer tu capital, querés alcanzar tus metas. Entonces yo te invito a que inviertas en vos, te eduques, lleves un curso, dos cursos que te enseñen cómo trabajar primero tu mentalidad, salir de esos bloqueos y ahora sí, educarte a nivel financiero y qué instrumentos yo puedo invertir. Y siempre, 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 siempre diversificar. Esa es la mejor receta que te puedo dar en este momento, invertir en tu mentalidad y siempre diversificar en aquello donde estás invirtiendo e inclusive, aunque sean tus cuentas bancarias nada más. No tengas todos los huevos en una sola canasta. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y pues espero estar de regreso aquí con ustedes para ampliar esos temas que como dice Nelson, pues sí, de verdad que es muy grande la gama que abarca las finanzas personales. Otro día podemos hablar solamente de mentalidad y otro día podemos hablar solamente de emociones y otro día podemos hablar inclusive de instrumentos financieros, de cuentas bancarias, porque aquí en la comunidad latina tenemos emprendedores, pero también tenemos personas que son asalariadas y quieren saber cómo alcanzar esa libertad financiera y cumplir sus objetivos. Yo les deseo muchos éxitos en todo lo que hagan y nunca se les olvide invertir primero en ustedes, que son el mejor activo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Adriana, por compartir todo ese conocimiento y nuevamente saludar a toda la comunidad latinoamericana, la gente latina en estos distintos países. Y hoy con una maravillosa mujer, Adriana Herrera, de Costa Rica. Muchas gracias. Gracias, Nelson. Nos vemos. Que estés muy bien. Chao. Chao, y a la audiencia nos vemos en una próxima emisión con esto que se llama Conversando, con un lenguaje único, desde el corazón y ahorrar. Chao, Chao. que estés muy bien. Igualmente.